una cueva subacuática. Ahorita te mato. La historia de esta mujer probablemente la hayas escuchado. Hablar de ella es del dominio público, especialmente si eres un estudiante de tercer grado de primaria en el estado. Hace 5 años que se le incluyó en los libros de texto de educación pública, titulados Quintana Roo, la entidad donde vivo. Ella es la señora de las Palmas, una de las primeras habitantes de la península de Yucatán. Conocí a esta mujer tan interesante por primera vez en el año de 1995 a través de un documental que nunca fue transmitido en México. En el video, el descubridor mostraba un esqueleto humano completo muy adentro de una cueva subacuática al sur de Tulum, en algún lugar en medio de la selva. Las imágenes y el concepto provocaron una gran curiosidad en mí y pensé, tengo que ver este esqueleto, grabarlo, entrevistar a un arqueólogo, editar el documental y transmitirlo en México. Perfecto. Pensé ilusamente porque me enfrentaba a serios problemas. En el 95 yo no era buzo de cuevas, no conocía a ninguno, no tenía el equipo necesario y mi videocámara ni luces tenía. Tampoco contaba con el dineral que cuesta hacer un documental adentro de una cueva subacuática. Pero tenía el dato, la idea y las ganas. Para empezar, no cualquier buzo de cuevas te lleva a ver un esqueleto humano. El ambiente en el buceo de cuevas es muy competitivo y existe un marcado individualismo por lo caro y peligroso que es. Y existen grupos rivales compitiendo por las cuevas inexploradas, por los récords de la cueva más profunda o la más grande, y muy celosos de sus datos cada uno. Por fortuna me topé con uno de los más experimentados, a quien agradezco el haberme entrenado y guiado a sus múltiples descubrimientos y al sitio de la Señora de las Palmas. Habrían de pasar más de 3 años para capacitarme como buzo de cuevas, adquirir mi equipo, tomar experiencia, llegar al sitio y documentar la evidencia. Pero ahí no acabaron las dificultades. No, qué va. Después de prepararme y grabar el esqueleto, busqué soporte científico para mi documental. Y lo encontré. Pero en ese mismo momento también aprendí que la arqueología subacuática de nuestro país no conocía el esqueleto y que yo, a esas alturas, no podría hacer mi documental, por lo peligroso que es publicar evidencia que existe en su sitio original sin ningún tipo de vigilancia, como era el caso de la Señora de las Palmas. Pero se me invitó a colaborar en proyectos de arqueología subacuática en el año de 2004. Y a la fecha, llevo registrados más de 280 sitios arqueológicos sumergidos en el Golfo de México, Mar Caribe y cenotes y cuevas de la península de Yucatán. En el México de aquel entonces, desconocíamos los detalles del esqueleto, si era masculino o femenino, joven o adulto. Tampoco sabíamos la antigüedad de los huesos o cuánto tiempo llevaban ahí dentro. Pero la posición del esqueleto, la distancia y la profundidad a la que fue encontrada sugerían que pudo haber sido depositado ahí cuando la cueva estaba seca, al mismo tiempo que cuando las estalactitas y las estalagmitas estaban creciendo. Estas formaciones requieren de ambientes secos para crecer y se desarrollan muy lentamente. Son evidencia contundente de que las cuevas estuvieron secas en el pasado y que permanecieron así por muchos miles de años antes de que fuesen inundadas al finalizar la era del hielo, hace 10.000 años. De pies a cabeza, hemos encontrado cada uno de sus huesos y ella fue depositada por varias personas, al menos una para cargarla y otra para alumbrar el camino. Ellos debieron de ser
capaces de comunicarse muy bien entre sí y de contar con un dominio absoluto del fuego y el manejo de las cuerdas. Varios miembros de su grupo probablemente también participaran en la ocasión. El grupo se internó más de 180 metros de distancia horizontal y una profundidad de hasta 24 metros. El esqueleto fue encontrado en conexión anatómica, posición flexionada de brazos y piernas y recostado en su lado izquierdo. El fechamiento por radiocarbono 14 de uno de sus huesos indica que esto sucedió hace entre 10.000 y 12.000 años antes del presente. Esa es una imagen de su osamenta. Hemos encontrado huesos raros que algunos humanos tenemos y otros no. Otro que por su fragilidad difícilmente se conserva. También encontramos los más diminutos y uno especial, único en su tipo y temporalidad. Y cuando digo hemos, es porque fuimos y somos muchos los involucrados. Buzos de cueva, fotógrafos, arqueólogos subacuáticos, antropólogos físicos. Pero antes de todos nosotros estuvo don José Podkawich, el propietario del terreno, un señor maya, que dio paso al espeleobuzo Jim Cook, quien fue el que encontró el esqueleto en el año de 1992. También estuvo la autoridad correspondiente, el INAH, con más de 20 participantes de distintas áreas, que juntas trabajaron en el 2004 durante los trabajos de registro y colecta de los materiales. Hemos llegado a un detalle osteológico muy interesante a partir de la microexcavación de este fósil humano que hoy llamamos la Señora de las Palmas, y que murió a una edad aproximada de entre 45 y 55 años, de acuerdo a los estudios realizados por Terrazas y Benavente y publicados en el 2006, y los de González y colaboradores publicados en el 2008 y 2013. Quiero compartirles algunos detalles del esqueleto perfectamente bien conservado de la Señora de las Palmas. Encontramos los huesecillos del oído medio y encontramos el hueso del oído interno, el laberinto óseo y cóclea. También encontramos su hueso hioides y los huesos sesamoideos de una de sus manos. El oído se compone de 3 partes. El oído externo, que es el tímpano, es una membrana, no se conserva, no fosiliza. El oído medio, que se compone de 3 huesecillos, martillo, yunque y estribo. Y el oído interno, que es el órgano responsable del oído y del equilibrio. Estos 3 componentes forman una maquinaria perfecta y están interconectados. El tímpano detecta los sonidos, hace vibrar a los huesecillos y estos a su vez los transmiten al oído interno, que los procesa y reenvía en impulsos al cerebro a través del nervio coclear. Mientras que ella, en su mente, podía saber, por ejemplo, si lo que escuchaba era la voz de un ser querido o del rugir de un dientes de sable, del cual también hemos encontrado sus fósiles dentro de cueva subacuática y muy cerca de fósiles humanos. También encontramos su hueso hioides. Este hueso es uno de los más interesantes. Se ubica en la región cervical. Está involucrado en la evolución del habla. Es vestigio de nuestro origen acuático y evolucionó a partir de las estructuras branquiales de los peces primitivos. Pero esa es otra historia. La historia de la que les quiero hablar es la del hueso hioides de la Señora de las Palmas, el que le permitía hablar y comunicarse, transmitiendo mensajes, conceptos e ideas que le permitieron a ella y a su gente trabajar en equipo
y con herramientas que también les permitieron llegar a un alto grado de precisión en las tareas a ejecutar, característica que distingue a la especie que pertenecieron, Homo sapiens sapiens. La mujer de las palmas, su esqueleto es uno de los más antiguos de México y del resto del continente de América. Ella, junto con otros 8 esqueletos humanos prehistóricos encontrados en cuevas de Quintana Roo, son las raíces más profundas en estas tierras, nuestras raíces. Y su sitio es el rito funerario más temprano del Nuevo Mundo. También encontramos sus huesos sesamoideos. Los y las que los tienen los portan de par en par en cada dedo pulgar de manos y pies. Gracias a que su esqueleto se conservó tan bien, hoy sabemos que la señora de las Palmas los tenía. En la actualidad, no necesitamos volvernos esqueletos para saber que los tenemos. Gracias a la ciencia y la tecnología, podemos ver a través de nuestra piel con los rayos X. Igualmente, podremos usar la ciencia para salvarnos de nosotros mismos antes de que todos nos volvamos esqueletos durante la 6ª gran extinción, que muy probablemente el ser humano está acelerando. Y si ella nos pudiese hablar, probablemente nos diría que el agua es lo más importante y que en su tiempo tenían que esforzarse para adentrarse en las cuevas en donde existía el agua y obtenerla. Hoy, el acceso al agua potable es grave problemática en muchos países como México. Y conforme pasa el tiempo y nos multiplicamos, más de nosotros requerimos de una mayor cantidad de agua potable para manejar nuestros desechos. Y todo se complica exponencialmente. Especialmente aquí, en donde los suelos son de piedra caliza, tan porosa como susceptible a la contaminación de su manto acuífero. Si contaminamos el manto acuífero, se contaminarán los manglares. Y al contaminarse los manglares, también se contaminarán los arrecifes coralinos. Estos 3 ecosistemas están interconectados por las cuevas submarinas. 1000 años después de que depositaran a la señora de las Palmas, llegaron al interior de la cueva, por arrastre natural, enormes e incuantificables cantidades de carbón, evidencia de un gran incendio posterior a una severa sequía, huellas de cambios climáticos, muy probablemente ligados a la extinción de los grupos humanos y la megafauna en la región durante el final de la era del hielo. 8000 años después de la señora de las Palmas y su gente, llegarían nuestros hermanos los mayas a estas tierras. Pero esa es otra historia. Gracias. 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 Muchas gracias.